Saludos amigos, vamos a hablar hoy sobre Cuba y su posibilidad de sobrevivir sin Venezuela, porque es una pregunta un poco incómoda, pero necesaria, que si podrá Cuba sobrevivir sin Venezuela. Hablar de Cuba es hablar de supervivencia. Durante más de 60 años Cuba no ha sobrevivido por la fortaleza de su economía, sino por el respaldo externo. Primero, la Unión Soviética, recordemos. Luego, tras su colapso, viene Venezuela, que ocupó ese lugar. Pero antes de Venezuela hubo unos años 90 un poco difíciles para Cuba, pero el apoyo de Venezuela no fue simbólico, fue vital. En el año 2000, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron un acuerdo histórico. Venezuela enviaba petróleo subsidiado, Cuba enviaba médicos, técnicos, asesores y respaldo político, y como vimos ahora con la captura de Maduro, con algunos soldados muertos, también respaldo militar. En su punto más alto, Venezuela llegó a enviar más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Ese flujo sostuvo a Cuba durante más de una década. Sin ese petróleo, el sistema habría totalmente colapsado. Se estima que representó entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año. Es mucho dinero, aunque no hay cifras oficiales, pero sí es lo que se estima, y de muy buenas fuentes. Pero no era solo energía, eran créditos blandos, era condonaciones de deuda, financiamiento indirecto. Era en la práctica una subvención permanente. Pero Venezuela empezó a caer. A partir de 2015, su producción petrolera colapsó. Y tanto las sanciones por corrupción, mala gestión, todo se combinó a un mismo tiempo. Y cuando Venezuela empezó a caer, Cuba empezó a sentirlo. Hoy, este año 2026, que el 3 de enero, Estados Unidos llevó al presidente de Venezuela hacia Nueva York, el flujo del petróleo es mínimo e irregular y políticamente frágil. Ahora más bien ahora vamos a dar una vista a Cuba. Esto fue Venezuela: apagones diarios, escasez de combustible, inflación descontrolada, el turismo va en picada y una migración masiva sin precedentes. Más de 1 millón de cubanos han salido del país en pocos años. El Estado sigue en pie, pero la vida cotidiana en Cuba se ha vuelto insostenible, cada vez más difícil. El régimen resiste, no por eficiencia, sino por control. Y de eso yo tengo experiencia, han resistido durante mucho tiempo a pesar de las situaciones, aunque esta es la más difícil. El control social, el control político, el control informativo ha sido como ha podido subsistir Cuba. Pero ahora entra Estados Unidos. En 2026 Donald Trump mantiene una línea dura y su objetivo es claro: cerrar cualquier vía de oxígeno económico al régimen cubano. No se trata de invasión, pero se trata de desgaste. Trump entiende algo clave: sin apoyo externo, el modelo cubano no se sostiene. Y por eso apunta a cortar el último cordón importante desde dentro de Cuba. La percepción cambia, incluso sectores afines al gobierno reconocen ya el agotamiento. Recordemos que no están los Castro, pero está Díaz-Canel y el sistema se mantiene. La narrativa oficial culpa al embargo, pero la población señala problemas internos de improductividad, exceso de control estatal, falta de incentivos. Lo que pasa es que este sistema ya no funciona porque el sistema no genera riqueza solo administra escasez. Llegamos a la pregunta final: ¿puede Cuba sobrevivir sin Venezuela? Sí. Podríamos decir que sí, ellos están acostumbrados, pero solo políticamente. Económicamente es imposible. Alguien tiene que salir en su auxilio, porque el régimen puede resistir
en el corto plazo, pero sin reformas profundas el desgaste será irreversible. Entonces la pregunta real no es si colapsa, es cuándo, cuánto tiempo durará, porque esta vez no hay Unión Soviética y Venezuela ya no alcanza, además de lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que deberían empezar a conversar y hacer acuerdos, aunque el presidente cubano Díaz-Canel dijo que ellos no reciben órdenes de nadie. ¿Qué pasará? Bueno, México ha estado desde hace un tiempo dándole petróleo o vendiéndole petróleo a Cuba, aunque salió un reporte que la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió, que desde 2015 México estaba supliendo de más petróleo que Venezuela a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eso no era así, sin embargo, es muy probable que México continúe proveyéndole petróleo a Cuba. No es el suficiente, pero indiscutiblemente con esta situación que se presenta y que es nueva y que es posiblemente la más terrible, aunque ellos están acostumbrados a subsistir con esta situación tan terrible, la respuesta a la pregunta no es si sobrevivirá o no, es cuándo colapsarán.